Imagina que vas al restaurante y le dices al camarero, tráigame carne, por favor. Probablemente te va a preguntar qué tipo de carne desea, cómo la quiere, con qué tipo de acompañamiento. Pero imagina que vas y le dices, camarero, por favor, quiero un entrecot bien hecho con patatas doraditas y sal gruesa esparcida por encima. Bueno, probablemente vas a obtener exactamente eso que has pedido. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial y los prompts. Los prompts son importantes, son fundamentales para obtener realmente lo que tú pretendes de la inteligencia artificial. ¿Cómo asegurarte de que tus prompts son los más potentes y son los mejores? Quédate y te lo cuento en este vídeo. Antes de empezar con el análisis de las concretas estrategias que puedes usar para obtener un buen prompt, recuerda algo que es muy importante. Un prompt es la orden o instrucción que le das a la inteligencia artificial para obtener aquello que deseas. ¿Y qué tipo de lenguaje debes usar al escribir un prompt? Muy sencillo. Habla con claridad. Sé específico. Evita ambigüedades. Habla como le hablarías a otra persona. Eso sí, frases cortas. Nada rebuscado. Cuanto más claro y más directo seas, mejores respuestas obtendrás. La primera estrategia consiste en reducir la ambigüedad para que el modelo entienda exactamente lo que realmente precisas. Para ello, define claramente el objetivo del prompt. Usa un lenguaje directo y específico e indica el formato en el que quieres la respuesta. Esto último es muy importante. Tú puedes determinar el formato de salida, si así lo indicas en el prompt. Vamos al ordenador para ver con un ejemplo práctico lo que estamos diciendo. Para ello hoy vamos a trabajar con Claude, una inteligencia artificial que, por cierto, va muy bien probarla. Fijaros, he preparado el siguiente prompt. Enumera en 5 pasos claros cómo constituir una empresa en España en formato de lista numerada. Fijaros, en 5 pasos claros y lista numerada. Ese es el formato de salida. Lo que le pregunto es cómo constituir una empresa en España. Lenguaje directo, nada de ambiguo, nada de complicaciones, sencillo, tal y como se lo preguntaría a otra persona. Oye, ¿cómo se constituye una empresa en España? Dímelo de forma clara para que lo entienda y pueda ponerme en marcha. Venga, vamos a darle. Y me dice, fijaros, aquí tienes los 5 pasos principales para constituir una empresa en España. Es decir, está respondiendo de acuerdo con la forma que yo le he solicitado. 1. Solicitar el certificado de denominación social negativa del registro mercantil. 2. No lo leo todo para no cansar excesivamente y alargar más de la cuenta el vídeo. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa en constitución y realizar el depósito de capital social mínimo. 3. Redactar y firmar la escritura. 4. Solicitar el número de identificación fiscal. Y 5. Inscribir la empresa en el registro mercantil provincial. Daros cuenta que hemos conseguido exactamente lo que le hemos pedido. ¿Qué habría pasado si hubiéramos formulado el prompt de otra forma? Por ejemplo, por favor, dime qué es necesario para constituir una empresa en España. Bueno, en este caso le estoy pidiendo claramente lo que quiero, pero no le estoy condicionando un formato de salida, con lo cual él va a decidir en qué forma me cuenta esto. Vamos a ver. Y bueno, me dice, para constituir una empresa en España necesitas certificado, capital social, escritura pública, el NIF, el pago del impuesto, la inscripción en el registro mercantil, alta en el censo de empresarios, alta en el impuesto sobre actividades IAE, registro en la seguridad social, comunicación de apertura, obtención de licencias. También me dice deberás decidir la forma jurídica más adecuada, si autónomo, sociedad limitada, sociedad anónima, etcétera, según tus necesidades y objetivos empresariales. Bien, aquí él ha sido el que ha decidido en qué forma y en qué extensión me responde. Es posible que hayamos obtenido algo más de información en esta segunda respuesta, pero
Desde luego no la hemos obtenido de acuerdo con el formato que inicialmente nosotros, por la razón que fuere, precisábamos, que era en 5 puntos, en 5 pasos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya corresponde a cada cual pues comparar, decidir, ver qué es lo que más le interesa, reformular el prompt para decir, bueno, pues a lo mejor, tal y como me lo dices, en 5 pasos queda alguna cosa fuera. Pues en uno de esos pasos además añade algo, o en lugar de 5, haz 6 pasos y añade este punto. A partir de ahí, por supuesto, nosotros podemos tratar de ir afinando con prompts adicionales para conseguir lo que deseamos. Pero sobre todo, aquí era muy importante recalcar el tema del formato de salida. Es fundamental proporcionar el contexto suficiente para que el modelo pueda ajustar su respuesta con precisión. Describe, por tanto, el contexto. Indica el público objetivo al cual la respuesta va dirigida. Y finalmente aporta todos aquellos datos concretos y relevantes que puedan ser fundamentales o de interés para lo que le está solicitando al modelo. Vamos al ordenador para ver lo que estamos indicando con un ejemplo práctico. Volvemos a Claude y fijaros, he preparado el siguiente prompt. Eres un abogado especializado en derecho tributario. Explica brevemente para un empresario sin conocimientos jurídicos cómo funcionan las inspecciones de Hacienda. En este prompt lo que hemos hecho es, primero, hemos establecido el contexto. Le hemos pedido que asuma el rol de un abogado especializado en temas tributarios y además le estamos también diciendo que le vamos a hacer una consulta sobre un aspecto que tiene que ver con su especialidad. Ese es el contexto. Luego le hemos precisado lo que queremos. Le hemos dicho que lo que queremos es que explique cómo funcionan las inspecciones. Pero atención, le hemos también precisado por lo que respecta a la salida que queremos que lo haga con un lenguaje adecuado a alguien que no es especialista en estas materias, a un empresario que no es especialista en temas tributarios. Así pues, tenemos aquí contexto bien determinado, especificación correcta de lo que realmente le estamos pidiendo y luego también, una vez más, le determinamos el tipo de salida que queremos. Y esta es la respuesta que nos ha dado. Dice, como abogado especializado en derecho tributario, te explico de forma sencilla cómo funcionan las inspecciones de Hacienda. Las inspecciones de Hacienda, nos indica, son procedimientos mediante los cuales la agencia tributaria comprueba que has cumplido correctamente con todas tus obligaciones fiscales. La inspección comienza con una notificación oficial que recibirás por correo certificado o electrónicamente. Y voy abreviando. Los inspectores pueden examinar tu contabilidad, facturas, extractos, etc. y también pueden visitar tu lugar de negocio. Durante el proceso tienes derecho a estar asistido por un asesor fiscal o un abogado y es recomendable hacerlo. La inspección puede terminar confirmando que todo está correcto o detectando irregularidades que pueden dar lugar a liquidaciones complementarias. Tienes la posibilidad de llegar a acuerdos con la inspección y lo más importante es mantener tus cuentas y documentación en orden, cumplir con tus obligaciones fiscales en plazo y, ante una notificación del inspector, buscar asesoramiento profesional. Bueno, como veis, ha adoptado el rol que le hemos pedido y ha respondido en un lenguaje asequible, perfectamente comprensible para alguien que no es un especialista en temas tributarios. Hasta ahora hemos visto prompts relativamente sencillos. Vamos ahora a complicar la cosa un poquito más, a darle un punto de complejidad. Se trata de los denominados prompts paso a paso, es decir, de guiar al modelo para que realice un razonamiento estructurado. Para ello hay que indicarle que razone paso a paso e incluir instrucciones para que el modelo justifique también sus respuestas. Pues vamos al ordenador, le voy a poner un prompt clásico de razonamiento paso a paso para que podamos experimentar cómo reacciona el modelo. Fijaros, el prompt le pide que explique paso a paso y además justificando cada parte cómo evaluaría la rentabilidad de la compra de una nave industrial arrendada por 10 años. Un clásico prompt de razonamiento estructurado. Es decir, darme todo el razonamiento paso a paso y además explicármelo. Y ahora vamos a darle y vamos a ver lo que nos responde. Bueno, y ya tenemos la respuesta.
Evaluación de la rentabilidad de una nave industrial arrendada por 10 años. Para evaluar la rentabilidad de la compra de una nave industrial con contrato de arrendamiento a 10 años, debemos seguir un análisis estructurado que considere diversos factores económicos y financieros. Y a continuación nos dice, vamos paso a paso. El paso primero es el análisis de la inversión inicial. Hace falta el precio de compra, los gastos asociados, los costes de acondicionamiento y la inversión total. El segundo elemento que necesitamos son los análisis de los ingresos. Segundo paso, renta anual, garantías de arrendamiento, cláusulas de actualización del arrendamiento y la proyección de ingresos a 10 años. Tercer paso, análisis de los gastos. Gastos financieros, impuestos recurrentes, seguros, mantenimiento, amortización contable y la proyección de gastos a 10 años. Luego, el siguiente paso ya es el cálculo de indicadores de rentabilidad. Por un lado, la rentabilidad bruta anual, ese es el primer indicador y aquí nos da la fórmula para calcularla. Y nos dice que este indicador básico muestra el porcentaje que representan los ingresos respecto a la inversión. El otro indicador es el de rentabilidad neta anual. Nos da la fórmula y nos indica que es más relevante que el anterior, pues considera los gastos asociados. El tercer indicador es el periodo de recuperación o payback. Nos da la fórmula y nos indica que es el tiempo necesario para recuperar la inversión. Y finalmente, el valor actual neto o VAN. Nos da también la fórmula, nos indica los elementos de cada variable de la fórmula y nos dice que si el VAN es mayor que 0, entonces la inversión es rentable. Siguiente paso, la tasa interna de retorno. Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a 0. Si la TIR es mayor que la tasa de rentabilidad exigida, la inversión es recomendable. Siguiente paso, el análisis de riesgos. Bueno, pues hay que ver la solvencia del arrendatario, su capacidad de pago, la cláusula o cláusulas de salida, penalizaciones por rescisión del contrato anticipada, la evolución del mercado inmobiliario, el riesgo de desocupación y la facilidad, por tanto, de encontrar un nuevo inquilino, y la obsolescencia técnica, si es que la nave puede llegar a quedar obsoleta. Siguiente paso sería el valor residual y la revalorización, es decir, qué valor nos queda tras los 10 años, el potencial de esa revalorización y las posibilidades de reconversión. El paso 7 sería la comparativa con inversiones alternativas. Bueno, hay que ver, claro, qué rentabilidad nos da esa idea de alquilar la nave por 10 años frente a otras inversiones de riesgo similar para ver cuál o cuáles pueden ser las que den más rentabilidad y el coste de oportunidad. Es decir, qué es lo que nos perdemos o dejamos de ganar como consecuencia de arrendar la nave por 10 años. El análisis de escenarios, escenario optimista, pesimista y análisis de sensibilidad. De alguna forma, en un estudio de este tipo, siempre el último paso es centrar los diferentes escenarios, el más optimista, el más pesimista y la sensibilidad, es decir, cómo afectan a este análisis la valoración de alguno de los elementos clave. Y finalmente, la decisión final. Bueno, pues fijaros de qué manera tan estructurada, tan bien explicada y razonada nos ha dado la pauta para evaluar correctamente la posibilidad de arrendamiento de una nave a 10 años y determinar si esa posibilidad, por así decirlo, de negocio es realmente rentable, nos es recomendable o, por contra, pues es desaconsejable. Pero Jorge, para este tipo de prompt, ¿no es mejor usar un modelo de razonamiento profundo? Mario, es una pregunta excelente que además llega en el momento oportuno. Mira, el prompt estructurado es el ideal para aquellos supuestos en que de lo que se trata es de resolver un problema sencillo, pero cuya resolución necesita de una serie de pasos. Y ahí lo que se le pide al prompt precisamente es que
el modelo explique cada uno de esos pasos. El ejemplo sería un problema matemático no excesivamente complejo, pero que necesita una serie de pasos para resolverse hasta llegar al resultado final. O el caso de la inversión del local a 10 años del que hablábamos hace un momento. Es decir, valorar la bondad de una determinada inversión pues requiere una serie de pasos, requiere una serie de consideraciones. Y el modelo nos los explica, nos los detalla y nos cuenta cómo se llega al final a tomar una decisión. Por contra, el razonamiento profundo es algo mucho más complejo. Es, como su propio nombre indica, está pensado para situaciones o problemas en los que el modelo tiene que pensar mucho más, ir mucho más a fondo, no cosas relativamente sencillas. El ejemplo típico sería: analízame esta cuestión tratando de indagar las implicaciones profundas que pueden haber detrás, las posibles soluciones, las posibles alternativas, las ventajas, los inconvenientes, las implicaciones éticas que pueden tener una u otra salidas a esa cuestión, etc. Es decir, necesitamos abordar algo que es bastante más complejo, necesitamos abordarlo desde sus diferentes y múltiples perspectivas y necesitamos tratar, por así decirlo, algo que es bastante más abstracto que a lo mejor la solución de un concreto problema matemático, donde hay que dar unos pasos despejando unas incógnitas en una ecuación hasta llegar finalmente al resultado. Un ejemplo clásico que se aviene muy bien con el modelo de razonamiento profundo sería el planteamiento del problema del impacto de la inteligencia artificial en nuestras sociedades. Es decir, analiza a fondo qué impacto real puede tener el crecimiento y la aplicación de la inteligencia artificial a nivel social, a nivel político, a nivel económico, ventajas, inconvenientes, oportunidades, desafíos, qué es lo que va a pasar con el mercado de trabajo, pero a lo mejor qué oportunidades van a surgir o cómo va a cambiar la sociedad tras la implementación progresiva y masiva de la inteligencia artificial, etc. Vamos a ver, ese es un problema que no es un tema de despejar incógnitas y de dar una serie de pasos hasta llegar a un concreto resultado, sino que es un problema de análisis complejo y al final probablemente a lo que se llegue es a perfilar una serie de escenarios posibles que pueden darse en el futuro. Entonces ese sería un típico análisis de deep thinking. Un tipo de prompt que puede ser muy útil en algunos casos es el que se usa a través de ejemplos, es decir, el prompt mediante ejemplos. En este caso, de lo que se trata es de darle al modelo un ejemplo concreto y pedirle que su respuesta se acomode al mismo. Para verlo, lo mejor es mediante, valga la redundancia, un ejemplo práctico. Vamos al ordenador. Estamos ya ante la pantalla de ChatGPT. Yo me he bajado una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal. Voy a subirla, es esta de aquí. Ya la tengo. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a pegar el siguiente prompt, que dice: aquí tienes un ejemplo de análisis breve de jurisprudencia. Hechos. Un padre deshereda a su hijo alegando maltrato psicológico. Decisión del tribunal. El Tribunal Supremo valida la desheredación debido a pruebas claras de maltrato verbal reiterado. Principio clave. La jurisprudencia permite la desheredación por maltrato psicológico siempre que se demuestre claramente. Y ahora le digo, analiza este otro caso, es decir, la sentencia que le acabo de subir. Así pues, le he dado un ejemplo de cómo quiero que me analice la sentencia, de una forma breve, determinándome los hechos, indicándome cuál es la decisión del tribunal y el principio clave que se extrae de esa sentencia. Vamos a ver lo que hace. Y fijaros, me dice, aquí tienes un análisis breve del caso proporcionado. Hechos. Leandro fue condenado inicialmente por conducir sin permiso, pérdida judicial previa y bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El juzgado de lo penal le aplicó agravantes de reincidencia y multirreincidencia, imponiéndole penas que incluían prisión y privación del permiso de conducir. Al recurrir, la audiencia provincial reiteró estas agravantes y aplicó la atenuante de embriaguez, reduciendo las penas, pero aumentando la duración de la retirada del permiso de conducir de 1 año y 1 día a 3 años, al calificar los hechos como concurso ideal de delitos.
¿Qué es lo que decide el Supremo? Decisión del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación presentado por Leandro, reconociendo un error en la duración de la privación del permiso impuesta por la audiencia, ya que esta pena aumentó indebidamente, vulnerando la prohibición de empeorar la situación del condenado, prohibición de reformatio impeius. El Tribunal Supremo, corrigiendo esta situación, fija la duración mínima de la privación del permiso, 2 años, 6 meses y 1 día, que corresponde legalmente según el concurso ideal aplicado. Y el principio clave. La jurisprudencia establece que en estos casos de concurso ideal de delitos debe compararse la pena conjunta con las penas individuales para determinar la más favorable. Además, es ilegal que una sentencia de apelación empeore la situación del recurrente sin petición de la acusación, respetando siempre la prohibición de la reformatio impeius. Bien, pues efectivamente, yo le di un ejemplo de análisis de sentencia y él me ha devuelto el análisis de esta nueva sentencia siguiendo este mismo ejemplo. Bueno, y con esto lo enlazamos con uno de los vídeos que ya hemos visto hace algunas semanas, que era el dedicado a los chats GPT personalizados. Pues fijaros, podéis perfectamente a la hora de configurar un chat GPT personalizado, fijarle el formato de salida, establecerle mediante un ejemplo el formato de salida y siempre os analizará, en este caso si se trata de análisis de jurisprudencia, os analizará las sentencias siguiendo ese mismo formato de salida. Otra estrategia al redactar un prompt u otra modalidad de prompt es el denominado de técnica inversa. En este tipo de prompts lo que vamos a hacer es pedirle al modelo que evite determinados aspectos. Por ejemplo, ayúdame a redactar un recurso contra una multa de tráfico, pero no menciones los requisitos generales de seguridad vial ni de conducción segura. Solo quiero que te centres en los aspectos jurídicos con el fin de que no cometa los errores más comunes que suelen producirse en este tipo de recursos. Bueno, pues fijaros que en este tipo de prompt lo que hemos hecho es decirle no me menciones determinados aspectos y céntrate en algunos que a mí son los que realmente me interesan. Hemos excluido una parte y hemos focalizado otra. Ese es el típico prompt de técnica inversa. Mediante el prompt podemos también controlar el formato y la extensión de la salida. Es decir, podemos, mediante el prompt, pedirle que la extensión de la salida se limite, por ejemplo, a un número de palabras o a un número de líneas. Y en cuanto al formato, podemos pedirle que lo establezca en un determinado tipo, por ejemplo, en párrafos, o que enumere con viñetas, o que evite las viñetas y enumere solo con números. Es decir, podemos condicionar de manera muy concreta el formato de salida. Vamos al ordenador para ver un ejemplo muy sencillo. Aquí yo le he dado un prompt en el que le he pedido que haga un resumen breve, menos de 100 palabras, es decir, limitación de la extensión, sobre los requisitos del delito de estafa en la jurisprudencia y que enumere cada uno de los requisitos mediante viñetas. Por tanto, solo quiero viñetas, por ejemplo, no quiero números o no quiero ordinales. Y bueno, esta es la salida. Requisitos del delito de estafa según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Me usa viñetas y me establece puntualmente los requisitos, tratando siempre de limitarse a lo que yo le he dicho, menos de 100 palabras. Bien, y hasta aquí este primer vídeo sobre los prompts. Si os ha gustado, permanecer atentos al canal porque va a venir una segunda parte con prompts más complejos y con nuevas estrategias para conseguir siempre el prompt más adecuado a tus necesidades, a lo que realmente quieres extraer de la inteligencia artificial. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, pues realmente yo creo que cada día se está poniendo más interesante y además me ayudas mucho con ello. Y si te suscribes y le das a la campanilla, se te notificarán todos los vídeos que publico cada semana. Y si este te ha gustado, no olvides también darle un like. Nos vemos en el próximo vídeo.